¿Alguna vez te han arrancado un sueño de las manos antes siquiera de entender lo que significaba? Me llamo Rosenda Aguilar. Hoy tengo 85 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esto fue demasiado para un ser humano. Te lo voy a contar todo, con el corazón en la mano. Era una tarde calurosa en San Juan del Río, un pueblo del interior de México, cuando terminó mi infancia, no por edad, sino por sentencia. El sol bajaba despacio, tiñendo de oro las tejas viejas de nuestra casa humilde, y yo estaba sentada en la pequeña terraza de madera, intentando copiar las letras que había visto en un periódico viejo que encontré tirado detrás del mercado. Con un pedazo de carbón, dibujaba palabras sobre la tierra apisonada, tratando de dar forma a lo que no entendía del todo, pero sentía que era mágico. El olor a maíz cocido en el fogón de leña se mezclaba con el de las gallinas que caminaban, libres por el patio. Había una calma extraña en ese momento, como si, por un segundo, todo tuviera sentido. Mis dedos, sucios de tierra y carbón, se movían con ansiedad. Respiraba con suavidad y sentía un calor dulce subiendo por el pecho. Eso era lo que quería hacer: escribir, descubrir palabras, conocer un mundo más allá de la cerca baja que rodeaba nuestro terreno. Pero bastaron unos pasos pesados y la voz gruesa de mi padre para destruirlo todo. Venía del campo, sudado, con la camisa pegada al cuerpo por el calor. Cuando me vio ahí, sentada con el carbón en la mano, su mirada cambió. Fue como si me hubiera descubierto haciendo algo sucio, prohibido, sin decir una sola palabra. Me arrancó el periódico de las manos, lo lanzó al fuego del fogón y gritó: «Eso es una pérdida de tiempo, Rosenda. Anda, ve a hacer la comida. Para lavar los trastes y cocinar no hace falta estudiar». En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Las palabras que soñaba aprender se convirtieron en cenizas ante mis ojos. Aquel carbón con el que dibujaba sueños cayó de mi mano. El suelo, que antes era como un cuaderno para mí, volvió a ser solo tierra seca. Mi madre, que estaba adentro cosiendo una camisa, escuchó todo. Pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza, como quien ya había oído eso muchas veces, y sabía que pelear era en vano. Y yo no lloré. No en ese momento. Solo me levanté, me limpié las manos en el delantal y fui a cuidar los frijoles. En aquella época, ser mujer era eso: callar, aceptar, servir. Yo tenía apenas 9 años, pero entendí que mis sueños no cabían en esa casa pequeña, ni en los ojos de mi padre, que veía en la educación un lujo innecesario para una hija. Decía que debía saber hacer tortillas, remendar ropa, cuidar a mis hermanos. Leer, escribir, eso era cosa de curas, doctores o gente rica. En los días siguientes me llenó de tareas: lavar, cocinar, cuidar a los 3 más pequeños. Poco a poco, desaparecieron los cuadernos, se perdieron los lápices, y el carbón volvió a ser solo, para encender el fuego. Fui aprendiendo todo lo que se esperaba de mí. Me levantaba antes del amanecer, encendía el fogón, preparaba los granos, barría el patio, iba por agua al pozo. Pero dentro de mí, algo quedó enterrado junto a aquel periódico quemado. Una parte que aún quería entender esas letras, que aún veía sentido en las palabras, en las historias, en el conocimiento. Durante muchos años guardé eso en silencio, como un pecado, como si el deseo de aprender fuera una ofensa. Pasaron cumpleaños, bautizos, funerales, todo con una sonrisa en el rostro, como si estuviera completa. Pero no lo estaba, porque no se trataba solo de leer y escribir. Era tener voz, poder, decidir, existir con autonomía. Y fue muchas décadas después, ya con el cabello blanco y los nietos corriendo por la casa, que ese pedazo olvidado de mi alma volvió a respirar. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir.
Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi vida siguió, como tantas otras vidas de mujeres en mi tierra, marcada por la rutina y el deber. Me convertí en lo que mi padre quería: una buena cocinera, una cuidadora incansable, una hermana mayor responsable. Pero nunca fui una niña libre. A los 14 años ya sabía preparar todos los platillos típicos que mi madre me enseñó: mole poblano, tamales, arroz rojo, tortillas hechas a mano. Sabía remendar pantalones, bordar pañuelos y mantener la casa en orden. Nunca volví a tocar un lápiz. Nunca volví a ver un cuaderno. Me casé joven, como era costumbre. Mi esposo, don Eliseo, era un hombre trabajador del mismo pueblo, 10 años mayor que yo. No fue un matrimonio por amor, fue por deber. Mis padres lo arreglaron, como se hacía antes. Yo lo acepté en silencio, como aceptaba todo. Eliseo no era malo, pero tampoco era gentil. Nunca me levantó la mano, pero tampoco me levantó el ánimo. Él decía que su trabajo era en el campo, y el mío, en la cocina. Nunca se interesó en mis pensamientos, en mis silencios, en mis ausencias. Yo crié a nuestros 4 hijos casi sola, siempre presente, pero invisible, siempre útil, pero nunca escuchada. Hubo un momento que jamás voy a olvidar. Un día, mientras barría el patio, encontré un trozo de papel enredado entre las ramas de un arbusto seco. Era parte de una hoja de cuaderno, con palabras escritas, en tinta azul. Me detuve. Lo leí con dificultad, porque no sabía bien las letras, pero reconocí algunas. Soñar, decía. Esa palabra me hizo temblar. Guardé ese papelito como si fuera un tesoro. Lo escondí en la parte de atrás de mi costurero. Nadie supo. Y cada vez que me sentía vacía o cansada, lo sacaba y lo miraba. No entendía todo lo que decía, pero ver esas letras me daba esperanza. Me recordaba que dentro de mí todavía vivía esa niña que soñaba con aprender. Los años pasaron como pasa el viento por el maíz, rápido, silente y sin pedir permiso. Mis hijos crecieron, se casaron, se fueron del pueblo. Algunos a Querétaro, otros a Ciudad de México. Me quedé sola con Eliseo. Viejos, cansados, repitiendo las mismas palabras todos los días. A veces él ni me hablaba. Yo ya no esperaba, más nada. Pensé que esa sería mi vida hasta el último día. Pero el destino, ese que uno cree dormido, a veces despierta cuando menos se espera. Fue una de mis nietas, Jimena, la que vino a iluminar esa sombra que cargaba hace tanto. Ella tenía 8 años y pasaba unos días de vacaciones conmigo. Siempre andaba con sus libros de colores, escribía cuentos, hacía dibujos. Y un día me miró con esos ojos grandes, negros como el café recién molido, y me preguntó: «Abuela, ¿puedes ayudarme a leer esto?». Yo me congelé. Le respondí con una sonrisa nerviosa: «Ay, mija, la abuela no sabe leer». Ella me miró confundida. «¿Cómo que no sabes? ¿Y cómo haces para leer las recetas?». Tuve que decirle, la verdad, que todo lo que cocinaba lo hacía de memoria, por costumbre, que nunca fui a la escuela, que nunca me dejaron. Jimena no dijo nada, solo me abrazó, fuerte, y al día siguiente trajo un cuaderno, un lápiz, y se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Me dijo: «Vamos a empezar, abuela. Te voy a enseñar». No pude contener el llanto. Tenía 82 años, las manos arrugadas, los ojos ya gastados. Pero en ese momento sentí que nacía otra vez. Yo no sabía por dónde empezar. Sentía vergüenza. No por no saber, sino por haber vivido tantos años creyendo que ya era tarde, que era imposible, que eso no era para mí. La primera vez que tomé el lápiz frente a Jimena, mis manos temblaban. El lápiz me parecía algo ajeno,
como un trozo de madera mágica que yo no tenía derecho a sostener. Mi nieta lo puso sobre la mesa con tanto cariño, con tanta naturalidad, que me sentí como una niña otra vez, pero no como aquella que fue castigada por soñar. Esta vez me sentía protegida. Vamos a empezar con tu nombre, abuela, Rosenda. Mira, así se escribe, y lo hizo, letra por letra, hablándome despacio, como si su voz pudiera entrar por mis oídos y acomodarse suavemente dentro de mi memoria. O S E N D. Yo repetía en voz baja. Primero el sonido, después la forma. Sentía una mezcla extraña de emoción y miedo. Cada letra era como una piedra que había que mover de adentro. Me sudaban las palmas, me dolía la espalda por inclinarme tanto, y sin embargo, nunca me había sentido tan viva. Jimena era paciente. Si me equivocaba, me sonreía. Me decía, no importa, abuela, lo hacemos otra vez. Y yo lo hacía, una y otra vez. A veces tardábamos media hora en escribir una sola palabra, pero cuando lograba formar algo legible, ella aplaudía como si yo hubiera ganado una medalla. Me acuerdo especialmente del día en que logré escribir mi nombre completo sin copiar. Fue un domingo. Estábamos solas en la cocina. Hacía calor, y afuera las cigarras no dejaban de cantar. Yo había practicado durante la semana, en secreto, por las noches, cuando todos dormían. Tenía un cuaderno escondido entre los manteles. Lo sacaba con cuidado, y bajo la luz débil del quinqué, repetía mi nombre una y otra vez. Rosenda, Rosenda, Rosenda. Ese día lo escribí sola, sin ayuda, sin mirar. Rosenda Aguilar. Y cuando lo terminé, me quedé mirándolo como si fuera una carta enviada por mi infancia. Sentí un nudo en la garganta. Las letras, aunque torcidas, estaban completas. Mis dedos, aunque viejos, las habían formado. Era más que un nombre. Era mi existencia validada. Jimena lo vio. Abrió los ojos como platos y gritó: «¡Lo hiciste, abuela! Lo escribiste tú sola». Yo rompí en llanto. Un llanto que venía de muy lejos. De esa niña sentada en la tierra con carbón en la mano. De esa mujer que había cocinado, lavado, criado, cuidado, pero que nunca había tenido una palabra, escrita por sí misma. La cocina se llenó de emoción. No por el nombre escrito, sino por lo que significaba. Era como si, al escribirlo, hubiera recuperado algo que me robaron hace más de 70 años. Como si una puerta que estuvo cerrada toda la vida se hubiera abierto, lentamente, con el sonido suave de un lápiz sobre papel. Ese día, Jimena me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Abuela, ahora ya nadie te puede decir que no sabes, porque sí sabes. Sabes escribir tu nombre, y si sabes eso, puedes aprender más». Esas palabras fueron como un bálsamo sobre mi alma. Por primera vez, alguien me veía no como una mujer que sirve, sino como una persona que piensa, que quiere, que puede. Y así empezamos una nueva rutina. Todos los días, después de la comida, Jimena se sentaba conmigo a estudiar. A veces yo me desesperaba, porque las letras se me mezclaban. Confundía la B con la D, la M con la N. Pero ella no se rendía. Me animaba. Me contaba historias de otras mujeres que habían aprendido a leer ya mayores. Me mostraba fotos, videos. Me hacía sentir parte de algo más grande. Una tarde, trajo un pequeño cartel que decía: «Nunca es tarde para aprender». Lo colgó en la pared junto a la alacena. Cada vez que lo veía, me sentía un poco más fuerte. Mi esposo, Eliseo, al principio no decía nada. Solo nos miraba de lejos, frunciendo el ceño. A veces murmuraba cosas como «¿Ya para qué?» o «Eso no te va a dar de comer». Pero con el tiempo, comenzó a sentarse más cerca, a escuchar. Incluso una vez me preguntó cómo se escribía su nombre. Y aunque no lo dijo directamente,
Entendí que en el fondo también sentía curiosidad. Tal vez también él arrastraba heridas invisibles. Aprender a escribir mi nombre fue solo el comienzo. Después vinieron los números, los colores, las frases, simples. Yo anotaba todo en un cuaderno con tapas de flores que Jimena me regaló. Lo cuidaba como un tesoro. Ese cuaderno no iba al fuego. Ese cuaderno era mío, como debía haber sido desde el principio. Aprender a escribir frases completas fue como empezar a construir un puente entre la mujer que fui y la que siempre quise ser. Al principio, eran cosas simples. Me gusta el pan, hoy hace calor. Mi nieta se llama Jimena. Pero cada palabra que salía de mi puño y letra tenía el peso de toda una vida. Cada frase era una victoria. Cada línea en ese cuaderno era una cicatriz convertida en flor. Jimena, como siempre, fue mi guía, mi maestra, mi compañera. A veces leía en voz alta y me pedía que repitiera. Otras veces, me pedía que le contara cómo había sido mi infancia, y luego me ayudaba a escribir esas memorias con palabras simples. Poco a poco, me di cuenta de que no solo estaba aprendiendo a leer y escribir, estaba recuperando mi historia. Una tarde, mientras escribíamos sentadas en el corredor, con el olor a jazmín flotando en el aire, Jimena me dijo: «Abuela, deberías escribir una carta para ti misma, una carta que te habría gustado recibir cuando eras niña». Esa idea me quedó rondando la cabeza toda la noche. No dormí. Me levanté con el primer canto del gallo. Me senté frente al cuaderno y empecé. Escribí despacio, con errores, con tachaduras, pero con el alma abierta. Querida Rosenda, no dejes que nadie te diga que no puedes. No creas que tu lugar está solo en la cocina. Tus manos pueden hacer más que tortillas. También pueden escribir. Algún día lo harás y será hermoso. Confía, no estás sola. Cuando terminé, sentí una paz profunda, como si hubiera acariciado a esa niña que fui, como si le hubiera dado la mano para que siguiera caminando conmigo. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Unos días después, pasó algo que no esperaba. Jimena había llevado mi cuaderno a la escuela, sin avisarme. Se lo mostró a su maestra, la señora Camila, quien quedó tan conmovida que quiso conocerme. Un sábado por la mañana, llegó hasta mi casa. Era una mujer joven, con lentes redondos, voz suave y una sonrisa cálida. Señora Rosenda, su historia me ha tocado el corazón. ¿Le gustaría venir al grupo de alfabetización que tenemos en la biblioteca del pueblo? Es gratuito, y hay otras mujeres de su edad que están aprendiendo. Yo me quedé muda. Parte de mí quería decir que no, que ya era vieja, que me daba vergüenza. Pero otra parte, una que llevaba décadas silenciada, gritaba por dentro: «Sí». Así que fui. La primera vez que entré en esa biblioteca, sentí que el mundo se abría ante mí. No era grande ni lujosa. Tenía estantes polvorientos, mesas de madera desgastadas y sillas cojas. Pero también tenía algo que yo nunca había sentido en ningún otro lugar: posibilidad. Había otras mujeres como yo. Ignacia, de 74 años. Tomasa, de 80. Luz María, de 76. Todas con manos gastadas por el trabajo, con historias duras, con los ojos brillando de ganas. No me sentí sola, me sentí en casa. Nos sentábamos en círculo, compartíamos café de olla y comenzábamos con ejercicios simples, letras, palabras, frases. Algunas traían sus nietos para que las ayudaran. Otras venían solas, desafiando al qué dirán. Cada vez que alguien lograba leer una oración completa, todas aplaudíamos. Era como si cada avance fuera de todas. Pero no todo era fácil. Hubo días en que sentía que no podía más, que las letras se enredaban como la lana vieja, que mi cabeza ya no retenía, que me dolía la espalda, la vista, el alma. Hubo momentos en que pensé en rendirme. Pero entonces escuchaba una voz, la de Jimena, que me decía: «Vamos, abuela, solo una palabra más».
Y yo seguía. La reja de mi casa, que durante años se abría solo para vecinos o familiares, comenzó a abrirse para libros. Jimena me traía cuentos infantiles para que practicara. Historias de animales, de magia, de niñas que querían volar. Me encantaban. Había algo puro en esas páginas. Me ayudaban a entender que la imaginación no tiene edad. Una noche, Eliseo me vio leyendo en voz baja uno de esos cuentos. Se me acercó y, sin mirarme directamente, dijo: ¿Y eso qué dice? Le leí despacio. Era una historia sobre una tortuga que aprendía a bailar. Cuando terminé, él solo asintió con la cabeza. Al día siguiente, me pidió que le leyera otro. Nunca lo admitió, pero creo que le gustaba. Poco a poco, el aprendizaje se volvió parte de mí, como si siempre hubiera estado ahí, esperando su turno. Y entonces llegó el día que cambió todo. La maestra Camila organizó una lectura pública en la plaza del pueblo. Cada alumna debía leer en voz alta una frase frente a todos. Cuando me lo dijo, sentí un escalofrío. Yo, hablar en público. Yo, que toda la vida fui invisible. No tienes que hacerlo si no quieres, me dijo. Pero yo sí quería. No por demostrar nada, sino por cerrar el círculo. Por mirar al cielo y decirle, a mi padre, esté donde esté, mira lo que hiciste, pero también mira lo que logré. La mañana de la lectura pública, desperté antes que el sol. No por obligación, sino por nervios. Me senté al borde de la cama con el corazón latiendo como si tuviera 20 años otra vez. Afuera, el aire era fresco y húmedo, con ese olor a tierra mojada que deja el rocío en el pueblo. Se oían los gallos, el primer motor de una camioneta lejana, y el crujido leve de la madera bajo mis pies. Jimena todavía dormía, abrazada a su peluche. Me acerqué despacito para no despertarla. Tenía su carita tranquila, como si soñara algo bueno. La besé en la frente y sentí un nudo en la garganta. Esa niña, sin saberlo, me había devuelto la voz. La infancia que a mí me arrebataron, ella me la había regalado de nuevo en forma de letras. Me puse mi blusa favorita, la que bordé a mano hace años con flores moradas. Me recogí el cabello, ahora completamente blanco, en un moño apretado. Quería que me vieran entera, de pie, como una mujer que no se dejó vencer por la edad ni por el olvido. Cuando llegamos a la plaza, ya había gente reunida, sillas de plástico alineadas, una pequeña tarima con un micrófono y una mesa con libros, pan dulce y café. Las otras señoras del grupo estaban igual de nerviosas que yo. Tomasa tenía un papel arrugado entre las manos. Ignacia respiraba, hondo una y otra vez. Luz María repetía su frase en voz baja, moviendo los labios sin sonido. La maestra Camila nos reunió a todas antes de empezar. Nos miró con ternura y firmeza. Hoy no es un examen. Hoy es una celebración. ¿Están? Aquí porque se atrevieron, y eso ya las hace valientes. Una a una, fuimos pasando al frente. Algunas con voz temblorosa, otras con seguridad inesperada. Cada frase leída era seguida por aplausos cálidos, sinceros. Nadie se burlaba. Nadie apuraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido para nosotras. Cuando dijeron mi nombre, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Jimena me miró desde la primera fila con sus manos juntas en el pecho, como si rezara por mí. Eliseo estaba más atrás, serio, con los brazos cruzados. Pero ahí estaba. Eso ya decía mucho. Subí los escalones de la tarima despacio. Sentí el micrófono frío en mis manos. El viento me movía el rebozo. Respiré hondo y hablé. Buenos días. Me llamo Rosenda Aguilar. Tengo 85 años. Y esta es la primera vez que leo en público. Un murmullo suave se oyó entre el público. Luego, silencio. Solo se escuchaban las hojas de los árboles, el canto de un pájaro lejano, y mi voz. He escrito esta frase para todas las niñas que, como yo, un día fueron calladas. Nunca es tarde para ser quien siempre quisiste ser. Las palabras salieron con lentitud,
pero con firmeza. Cuando terminé, no pude evitar que las lágrimas corrieran por mi cara. El aplauso fue largo, cálido, envolvente. Jimena saltó de su silla y corrió a abrazarme. Me apretó tan fuerte que sentí que me volvía a armar por dentro. «Estoy tan orgullosa de ti, abuela», me dijo al oído. Me quedé un momento más en la tarima, mirando al público. Había rostros conocidos, vecinos que me vieron toda la vida como la señora que vendía tamales o lavaba la ropa. Pero esa mañana me miraban diferente, como si por fin vieran a la verdadera Rosenda, no la que cocinaba bien, sino la que tenía pensamientos, voz, sueños. Bajé de la tarima temblando, no de miedo, sino de emoción. Tomasa me abrazó. Luz María me dio un pañuelo bordado. Ignacia me dijo: «Tú nos abriste el camino, Rosenda. Gracias por tener el valor». Y entonces entendí. Esa lectura no era solo mía, era de todas. De nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hijas. Era una forma de decirle al mundo: aquí estamos, todavía vivas, todavía con sed de aprender, de ser. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi cuaderno y escribí algo que jamás imaginé poder escribir. Hoy fue el día más importante de mi vida, y lo firmé, con letra torpe, pero mía, Rosenda Aguilar. Después de aquella lectura en la plaza, algo cambió. No solo en mí, sino en el pueblo. Era como si mi voz, que había estado escondida durante 80 años, hubiera despertado ecos en rincones que nadie sabía que existían. Al día siguiente, mientras compraba pan en la tiendita de doña Petra, ella me miró con ojos distintos. Ya no me dijo solo «buenos días», sino «lo que usted hizo ayer, señora Rosenda, fue muy valiente. Mi madre nunca aprendió a leer, pero si la hubiera visto, seguro habría llorado». Ese comentario se quedó conmigo. Nunca imaginé que algo tan simple como leer una frase pudiera tocar la vida de alguien más. Yo solo había querido cerrar una herida antigua. Pero sin saberlo, había abierto una puerta para otras. Con el paso de los días, más mujeres comenzaron a acercarse. Algunas, como María Elena, me preguntaban en secreto cómo era eso de aprender a escribir siendo ya mayor. Otras, como Esther, me contaban que siempre habían tenido miedo de parecer ridículas si iban a una clase. Yo las escuchaba, con paciencia, como me enseñó Jimena, y les decía lo mismo que me repetía a mí misma. Aprender no es ridículo, lo que duele es vivir con las alas dobladas. Fue entonces cuando la maestra Camila me propuso algo que me dejó sin palabras. Rosenda, ¿le gustaría ayudarme en las clases de alfabetización? No como profesora, claro, pero como compañera, como ejemplo, como alguien que puede decir, yo también empecé de cero. Al principio, dudé. ¿Yo ayudar a enseñar? Si apenas estaba aprendiendo. Pero luego pensé en lo que sentí cuando vi a Ignacia leer su primera frase, o cuando Tomasa deletreó su nombre. Era una emoción que no se podía comprar ni fingir. Acepté. Empecé a ir a la biblioteca no solo para aprender, sino para acompañar. A veces me sentaba junto a mujeres que tenían miedo de tocar el lápiz, como lo tuve yo. Les contaba mi historia, no para dar lástima, sino para dar esperanza. Yo también creí que era tarde, pero no lo es. Nunca lo es. Un día, Antonia, una mujer de 67 años que había trabajado toda su vida en el campo, me tomó de la mano y me dijo: Rosenda, cuando estoy a tu lado, no me siento bruta. Esa frase me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo, porque yo también me sentí así durante mucho tiempo, como si la ignorancia fuera culpa mía, como si mereciera quedarme al margen. Pero no, fue la vida, las circunstancias, los mandatos. No nos dieron opción, pero ahora, por fin, podíamos elegir. En paralelo, Jimena y yo seguimos con nuestras clases caseras. Ella había creado un cuaderno especial donde anotaba todas las palabras nuevas que yo aprendía.
le puso de título en la portada el Diccionario de la abuela Rosenda. Cada página era un triunfo. Esperanza, valiente, futuro, decidir, voz. Un domingo por la tarde, mientras regábamos las plantas, Jimena me preguntó algo que me sorprendió. Abuela, ¿te gustaría escribir tu propia historia? Como un librito, para que otras personas la lean. Me reí. Le dije que eso era para escritores, pero ella insistió. Tú la estás escribiendo. Cada día. Solo tienes que juntar las partes. Y entonces lo vi claro. Sí, estaba escribiendo mi historia. En cada letra trazada con esfuerzo, en cada frase aprendida, en cada silencio roto. Tal vez no sabía usar signos de puntuación, ni tenía una ortografía perfecta, pero tenía algo más fuerte. Verdad. Esa noche, tomé una libreta nueva, la que me había regalado la maestra Camila, y escribí en la primera página. Esta es la historia de una mujer que nació sin libros, pero que aprendió a abrir sus propias páginas. Y firmé. Rosenda Aguilar, 85 años. La escritura se volvió parte de mi rutina, como el café de olla por la mañana, como regar mis flores o calentar las tortillas. A veces escribía recuerdos, el olor de la cocina de mi madre, la risa de mis hermanos, el fuego del fogón. Otras veces escribía lo que deseaba, ver a más mujeres con cuadernos bajo el brazo, con lápices en la oreja, con ojos que brillan al leer. Una tarde, al terminar la clase en la biblioteca, se me acercó una joven, periodista de Querétaro. Había escuchado sobre nuestro grupo y quería hacer un reportaje. Me pidió una entrevista. Yo no sabía qué decir. Me puse nerviosa, tartamudeé. Pero cuando me senté frente a su grabadora, algo dentro de mí se tranquilizó. Era como si cada palabra que decía tuviera raíces en lo que viví. Yo no aprendí a leer de niña, pero eso no me quitó las ganas de entender el mundo. Solo me las guardó. Hoy, por fin, las estoy dejando salir. La periodista me sonrió, emocionada. Me dijo que mi historia era importante. Y por primera vez, creí que sí lo era. Después de aquella entrevista con la periodista de Querétaro, algo que yo no busqué comenzó a suceder. Mi nombre, ese que aprendí a escribir con tanto esfuerzo, empezó a aparecer en lugares que nunca imaginé. Primero fue un artículo en 1960, una pequeña revista cultural del Estado. Luego, una nota en la radio local. Y finalmente, una invitación que me dejó sin palabras. Querían que contara mi historia en un evento en la capital, frente a maestras, educadores y mujeres mayores de otros pueblos. Al recibir la carta mis manos temblaban, no por miedo escénico, ya había leído en público, sino por una sensación nueva, extraña, visibilidad. Durante casi toda mi vida fui una sombra útil, una figura que cocinaba, limpiaba, criaba. Ahora me estaban pidiendo que hablara, no como ama de casa, no como madre o esposa, sino como mujer con voz propia. Jimena estaba emocionadísima. Abuela, eso es increíble, te lo mereces. Y aunque yo sonreía, algo dentro de mí comenzaba a removerse. Esa invitación, esa exposición, también me hacía mirar hacia adentro con una lupa dolorosa. Empecé a soñar con mi padre. Soñaba que entraba a la casa con pasos duros, que veía mis libros y los tiraba de nuevo al fuego. Me despertaba sudando, con el corazón apretado. Una mañana, después de una pesadilla especialmente fuerte, me senté en la cocina con una taza de café entre las manos y le dije a Jimena: «No sé si quiero ir a ese evento». Ella me miró sorprendida. «¿Por qué, abuela? Es una oportunidad hermosa. Todas quieren escucharte». Tomé aire. Miré por la ventana. Los árboles se movían con el viento, y las nubes flotaban lentas, como mis pensamientos. Porque me da vergüenza. Porque a veces me sigo sintiendo esa niña ignorante que no pudo defenderse. Porque a pesar de todo, hay una parte de mí que aún escucha la voz de mi padre diciéndome que no valgo para eso.
Jimena se acercó. Me tomó las manos. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. Abuela, tú rompiste una cadena que muchas no pudieron. Tú no solo aprendiste a leer, tú aprendiste a no callarte. Eso ya es más de lo que la mayoría logra en toda una vida. Me abrazó, y ese abrazo me sostuvo por dentro. Aún así, el conflicto no desapareció. Los días siguientes me sentía inquieta, como si algo que había estado dormido comenzara a sacudirse dentro de mí. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos, una carta llegó a mi casa. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito a mano, con letra torpe. Al abrirla, casi se me cae el alma al suelo. No sé si me recuerdas. Soy tu hermano menor, Emilio. Me fui del pueblo hace muchos años, después de que papá me echó. Me contaron que estás aprendiendo a leer, que te hiciste conocida. Yo también aprendí. Tarde, pero aprendí. Y me acordé de ti, de cómo te mirabas cuando dibujabas letras en la tierra. Perdón por no haber hecho nada. Si me permites, quisiera verte. Con cariño, Emilio. Esa carta me desarmó. Mi hermano, a quien no veía desde hacía más de 5 décadas, que se fue con una mochila al hombro, después de una pelea violenta con mi padre, cuando él le dijo que no necesitaba estudiar, que lo que tenía que hacer era ser hombre de campo, no maricón de libros. Yo lo había buscado un tiempo. Luego, la vida me llenó de otras urgencias. Hijos, esposo, enfermedad, rutina. Nunca más supe de él. Y ahora, él regresaba, escribiéndome una carta con sus propias manos. No podía dejar de llorar. El pasado volvía, no con rabia, no con castigo. Volvía para mostrarme que las heridas de antes no eran mías solas, que todos habíamos perdido algo, y que quizás era hora de sanar. Decidí responderle. Tomé el cuaderno de flores y, con mis letras torcidas pero firmes, le escribí. Querido Emilio, claro que me acuerdo de ti. Nunca dejé de hacerlo. Me alegra saber que también aprendiste. Yo no sabía que necesitaba perdonarte, pero ahora siento que sí, porque éramos niños, porque ninguno podía hacer nada. Claro que quiero verte, con cariño, tu hermana que ahora sabe escribir. Rosenda. Jimena me ayudó a enviar la carta. Me dijo que estaba orgullosa de mí. Y yo sentí que, aunque me temblaban las manos, algo se acomodaba dentro del pecho. Acepté la invitación para hablar en la capital. Pero no lo haría sola. Iba a llevar mi historia. Y la de Emilio también. Porque este aprendizaje, esta transformación, no era solo mía. Era de todos los que un día fueron silenciados y estaban empezando a hablar. El día que volví a ver a Emilio, el cielo estaba encapotado, como si también él llevara tormentas guardadas. Acordamos encontrarnos en la plaza vieja de San Juan del Río, la misma donde, de niños, jugábamos a correr entre las fuentes secas y los vendedores de elotes. Esa plaza, que me había visto llorar en silencio tantas veces, ahora sería testigo de un reencuentro que llevaba más de medio siglo esperando. Me senté en una banca bajo el viejo árbol de jacaranda. Tenía el corazón golpeando fuerte dentro, del pecho, como si fuera una campana anunciando algo grande. Mis dedos jugaban con el borde del pañuelo bordado que siempre llevaba en el bolsillo. Miraba a la gente pasar, niños corriendo, ancianas platicando, hombres con sombreros saludando desde lejos. Pero ninguno era él, hasta que lo vi. Venía caminando despacio, con los hombros un poco encorvados, pero con la mirada limpia. Llevaba una camisa blanca sencilla, y en las manos traía un cuaderno y una flor. Cuando se acercó, sentí que el tiempo se detenía. Él me miró con ojos húmedos y una sonrisa tímida. Rosenda, me levanté, y por un instante no supimos qué hacer. Pero luego, como si el cuerpo recordara lo que la mente había olvidado, nos abrazamos. Un abrazo largo, silencioso,
lleno de todo lo que no se dijo en 50 años. Pensé que no. «Ibas a querer verme», dijo con voz temblorosa. «Pensé que ya no vivías». Nos sentamos juntos en la banca. El silencio no era incómodo. Era denso, como un río que corre por debajo. Y entonces, con las manos temblorosas, Emilio abrió el cuaderno que traía. Era su cuaderno de práctica, igual que el mío, con letras, torcidas, con frases sencillas. Me lo mostró con orgullo. Aprendí hace 3 años. Una maestra en Puebla me animó. Dijo que nunca es tarde. Me acordé de ti ese mismo día. Le pedí que leyera algo. Él, con la voz entrecortada, abrió una página donde había escrito: «Mi hermana soñaba con aprender, pero nadie la dejó. Yo no hice nada. Me fui. Me dolió. Me arrepentí. Hoy, si ella me lo permite, quiero caminar junto a ella. Porque el saber no tiene edad, pero sí tiene memoria. Y yo la recuerdo». No pude contener las lágrimas. Lo abracé, con fuerza, y ahí, en medio de esa plaza que parecía tan común, 2 hermanos rotos se reconstruyeron. Ya no éramos los niños asustados de antes. Éramos sobrevivientes. Y algo dentro de mí entendió, en ese instante, que el pasado no se borra, se acepta, se mira a los ojos y se transforma. Después del reencuentro, Emilio empezó a venir a la biblioteca conmigo. No le gustaban los grupos grandes, pero sí las conversaciones largas. Leía en voz baja, me mostraba sus avances, me pedía ayuda con algunas palabras. Nos reíamos juntos. Era como redescubrirnos, esta vez sin miedo. La maestra Camila, al conocerlo, se emocionó mucho. Nos propuso grabar un testimonio en video. Yo dudé. Nunca había estado frente a una cámara. Pero Emilio me miró y dijo: «Si pudiste leer en la plaza, puedes hablar en una cámara». Y lo hicimos. Contamos nuestra historia, sin dramatismos, con la verdad sencilla de quien carga años de silencio. El video se compartió entre escuelas, colectivos de mujeres, grupos de alfabetización. Comenzaron a llegar cartas, de señoras mayores, de jóvenes, incluso de hombres que también habían sido privados del derecho a estudiar. Una de esas cartas me tocó especialmente. Venía de una mujer llamada Reina, de un pueblito en Hidalgo. Decía así: «Señora Rosenda, vi su historia en un video de mi sobrina. Lloré tanto. Nunca aprendí a leer. Pensé que ya no tenía sentido. Pero usted me hizo querer intentarlo. Gracias por recordarnos que existimos». Esa carta fue como un fuego nuevo. Me senté en la mesa de la cocina, miré a Jimena y le dije: «Tenemos que hacer más». «¿Más qué, abuela?» «Más espacio, más palabra, más lucha». Y así, con la ayuda de Camila, de Emilio y de otras mujeres valientes del Picentosis grupo, fundamos algo que nunca creí posible. Una pequeña red comunitaria de alfabetización, a la que llamamos Manos que escriben, voces que viven. La idea era simple: mujeres enseñando a otras mujeres, sin títulos, sin formalismos, pero con el corazón. Abrimos un salón prestado en la iglesia del barrio, conseguimos cuadernos donados, lápices, una vieja pizarra, y empezamos. Éramos 5 al principio, luego 10, luego 20. Cada nueva integrante llegaba con una historia distinta, pero con la misma herida. Les habían dicho que no servían para estudiar. Y cada una de ellas, como yo, comenzó a sanar con cada letra escrita. En las paredes del salón pusimos frases que escribíamos juntas. Mis manos están arrugadas pero no cansadas. Aprendo para mí, no para otros. Soy más que una cocina, más que una escoba. Soy palabra. Y fue ahí que entendí mi propósito. Ya no era solo aprender, era compartir. Era dar lo que me habían negado. Era romper el círculo. Porque el saber no es un lujo, es un derecho. Y yo, Rosenda Aguilar, a los 85 años, estaba lista para entregarlo.
El salón comunitario donde enseñábamos se llenaba de risas, de errores hermosos, de letras torcidas que sabían a libertad. Cada semana llegaban más mujeres. Algunas caminaban horas desde rancherías lejanas solo para sentarse a escribir su nombre. Otras traían a sus nietos de la mano, y mientras ellos jugaban en el patio de tierra, ellas tomaban el lápiz como quien toma la mano de la esperanza. Pero cuando algo crece en un lugar donde siempre hubo silencio, también empiezan a despertarse resistencias. La primera señal fue un comentario que escuché en el mercado, de parte de don Ezequiel, un hombre mayor, de los que todavía creen que una mujer con voz es una mujer descarriada. Mujeres enseñando a otras a leer. ¿Pa' qué? Luego se les sube y ya no quieren ni atender a su marido. Eso no termina bien. No dije nada. Seguí comprando mis tomates y mis chiles. Pero sus palabras se me quedaron pegadas como espinas bajo la piel. No por mí, sino por las mujeres que estaban empezando, las que apenas se atrevían a soñar. Pocos días después, la parroquia nos cerró el salón. El padre nuevo, un joven que había llegado hace poco al pueblo, argumentó que no era lugar para actividades de ese tipo y que debíamos buscar otro espacio. Fue un balde de agua fría. Todas estábamos entusiasmadas, motivadas, y de pronto otra puerta se cerraba. Me sentí como aquella niña otra vez, la que miraba sus letras arder en el fogón, la que bajaba la cabeza y obedecía, pero esta vez no. Esta vez tenía palabras, tenía aliadas, tenía historia. Nos reunimos en casa de Tomasa, apretadas, con bancas prestadas, y ahí decidimos no parar. Hicimos carteles a mano. Hablamos con la radio local. Emilio fue a tocar puertas en los negocios, pidiendo apoyo. Y fue entonces que sucedió, algo que aún me emociona al recordarlo. Una joven llamada Isabel, dueña de una pequeña panadería, nos ofreció el patio de atrás de su local para reunirnos. Era un espacio abierto, con sombra de bugambilias, y suficiente para 20 mujeres sentadas en círculo. Mi mamá nunca aprendió a leer, murió sin saber firmar. Si ustedes pueden evitar eso para otras, este lugar es suyo, nos dijo. Así, con humildad y convicción, reabrimos la red, volvimos a escribir, volvimos a soñar. Y ahora con más fuerza, porque sabíamos que no todos querían vernos de pie. Pero las críticas no pararon. Algunos esposos comenzaron a prohibir que sus mujeres asistieran. Decían que eso no era necesario, que la casa se desatendía. Una de nuestras alumnas, Petra, llegó llorando una tarde, diciendo que su marido le había roto el cuaderno. Me abrazó con fuerza, con los ojos hinchados. Rosenda, creo que no puedo volver. Y ahí supe que el verdadero enemigo no era la ignorancia, era el miedo. Miedo que se había sembrado durante generaciones, que decía que una mujer solo servía si era dócil, que no debía pensar, decidir mucho, menos alzar la voz. Esa noche, escribí algo en mi diario que luego compartí con todas. Nos han enseñado que el silencio es virtud, pero la virtud también es coraje. Coraje para aprender, para enseñar, para decir, yo también merezco saber. La lectura de ese texto, una semana después, fue poderosa. Nos tomamos de las manos, lloramos juntas, y muchas, como Petra, decidieron quedarse, porque ya no estábamos solas. Las palabras comenzaron a multiplicarse. Algunas mujeres escribían pequeños poemas, otras, cartas que nunca habían enviado. Isabel, la panadera, escribió por primera vez una receta entera con su puño, y letra. Lo celebramos con pan caliente y chocolate espeso, como si fuera una graduación. Pero no todo era celebración. Un día, al volver a casa, encontré una hoja anónima bajo la puerta. Decía, «Vieja ridícula, ¿no tienes edad para descansar? ¿Para qué quieres enseñar cosas que ya no te sirven?» Le mostré la nota a Jimena. Ella se enfureció. Quiso publicarla en las redes, denunciar.
Pero yo le dije que no, que esa nota era solo una prueba más de que estábamos haciendo ruido en donde antes solo había eco. Abuela, ¿no te duele? Claro que me duele, pero más me dolía no saber leer. Y ahí, frente a ella, rompí la nota en pedacitos. Luego saqué mi cuaderno y escribí una nueva frase para el muro de nuestro espacio. Si molesta que aprenda, es porque temen que hable. Esa frase se volvió nuestro lema. La pintamos con brochas, la adornamos con flores de papel y la colgamos justo al lado del pizarrón. Cada vez que alguien dudaba, la leíamos en voz alta. Esa fue la verdadera revolución. No con gritos, no con marchas, con lápices, con cuadernos, con mujeres que ya no pedían permiso para existir. La vida, con toda su ternura y dureza, no deja de enseñarnos. A veces nos da el regalo del aprendizaje, otras, la lección del adiós. Fue un martes por la mañana cuando noté que Eliseo no se levantaba. Había sido un hombre de rutinas fijas. Se despertaba con el primer gallo, calentaba agua para el café y salía a sentarse en su silla de siempre, bajo el tejado. Pero ese día no hubo ruido de sillas, ni olor a café. Entré al cuarto. Estaba acostado, tranquilo, con el rostro sereno. Lo llamé 1, 2 veces. Toqué su hombro. Frío. No gritó. No sufrió. Solo se fue. Me quedé sentada junto a su cama sin saber qué hacer. No lloré de inmediato. Pasé mis dedos por su frente, como cuando los niños dormían y uno les acariciaba, para que no despertaran. Solo después de unos minutos entendí. Mi compañero de toda una vida ya no estaba. Llamé a mis hijos. Vinieron desde la ciudad con los rostros serios y los corazones apretados. Nos abrazamos, lloramos. Jimena se quedó a mi lado todo el tiempo. Me preparó té, me sostuvo la espalda, me dejó llorar sobre su hombro. Pero en medio de ese dolor, hubo algo que me sorprendió. Uno de mis hijos, Álvaro, el mayor, encontró el cuaderno de Eliseo. Sí, Eliseo tenía un cuaderno. Había empezado a escribir a escondidas. Tenía hojas con su nombre, con fechas, con pequeñas frases. Hoy Rosenda leyó en la plaza. Mi nieta me está enseñando a leer palabras nuevas. Quisiera saber escribir un poema para mi esposa. Álvaro me lo dio con las manos temblorosas. Mamá, no sabíamos que papá estaba aprendiendo contigo. Y ahí me derrumbé. Porque durante años pensé que Eliseo me veía como siempre. Útil, buena cocinera, compañera callada. Nunca pensé que en silencio él también había querido lo mismo. Leer, entender, decir lo que sentía sin intermediarios. Recordé tantas tardes en las que él se sentaba cerca mientras yo leía. Las veces que me preguntó en voz baja, ¿qué dice ahí? O ¿cómo se escribe esa palabra? Recordé cuando le leí aquel cuento de la tortuga, y cómo pidió otro. En su silencio, él también estaba sanando algo, solo que no lo decía. Esos hombres antiguos aprendieron a guardar todo, hasta su dolor. Guardé su cuaderno entre mis cosas más queridas. No lo mostré más. Era nuestro. Un lazo invisible que al final se volvió visible. Durante el velorio, muchas mujeres del grupo vinieron a verme. Algunas con flores, otras con comida, otras solo con palabras. Me abrazaron, me susurraron fuerza. Ahora yo no estaba sola. Había tejido, sin saberlo, una red que me sostenía. Después del entierro, volví a nuestras reuniones en el patio de la panadería. Las mujeres me recibieron con silencio respetuoso. Pensaron que no iba a volver tan pronto. Pero yo les dije, estoy triste, pero no muerta. Y mientras tenga fuerzas, quiero seguir enseñando. Y eso hicimos. Pasaron semanas. Y una tarde, mientras leía uno de los escritos de Petra, sentí algo distinto en el pecho. No era dolor, era gratitud, gratitud por todo lo que había vivido, incluso por lo que me fue negado.
porque cada palabra aprendida a los 80 años tenía más valor que 1000 palabras dichas sin conciencia, porque cada mujer que alzaba la vista y decía su nombre completo era una chispa que encendía otra. Ese día, escribí algo más en mi diario. No para mí, para Eliseo. Te fuiste en silencio, como viviste, pero dejaste letras que hablan por ti. Gracias por mirar desde lejos y aprender a tu modo. Gracias por no apagar mi voz. Donde estés, sé que ya sabes leer esto. Y firmé, Rosenda Aguilar. Mis hijos, después de todo, también comenzaron a mirar distinto. Álvaro me llevó a la escuela donde trabaja su esposa. Me pidió que contara mi historia a las madres de familia, y ahí estuve, sentada frente a una docena de mujeres más jóvenes, con bebés en brazos, diciéndoles con toda el alma: el mejor legado que le pueden dejar a sus hijas no es un vestido bonito. Es la certeza de que tienen derecho a aprender, a decir, a escribir su nombre y su historia. Y ahí entendí que mi voz no terminaba en mi boca. Se iba ramificando, como una semilla que brota en otros campos. Volver a casa sin Eliseo era doloroso. Las sillas vacías. El silencio espeso. Pero cada vez que me sentaba a escribir, sentía su presencia. Eliseo no murió del todo. Vive en las palabras que nos dejó. Y vive en las que ahora enseño. La red de alfabetización seguía creciendo. Isabel logró que nos donaran una carpa para cubrirnos del sol. Camila organizó una colecta de libros. Emilio comenzó a dar clases de matemáticas básicas a los que no sabían contar. Y Jimena, mi amada nieta, me sorprendió un día con una noticia. Abuela, quiero estudiar pedagogía, para enseñar como tú. Lloré, no de tristeza, de plenitud, porque al final entendí algo que no está en ningún libro. Cuando una mujer aprende a escribir su nombre, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaban con su ritmo lento en San Juan del Río. El viento seco de enero, las lluvias tibias de abril, el calor aplastante de junio. Y yo seguía ahí, con el lápiz en la mano, el cuaderno en la mesa y el corazón abierto como nunca antes. Nuestra pequeña red de alfabetización crecía como una raíz silenciosa. Ya no solo venían mujeres del pueblo, venían de comunidades vecinas, San Pedro, La Valla, El Carrizo. Algunas llegaban descalzas, con los pies cansados y la espalda curva por los años de trabajo, pero todas traían los ojos encendidos. Querían lo mismo, aprender. Yo me había convertido, sin buscarlo, en una figura. Me llamaban la abuela que enseña, pero yo no enseñaba desde un pedestal. Enseñaba desde la memoria, desde la herida, desde la esperanza. Y entonces llegó una carta del gobierno municipal. La leí con las manos temblando. Querían otorgarme un reconocimiento público por mi labor educativa y comunitaria. Querían entregármelo en el auditorio principal del pueblo, durante un acto cívico frente a más de 200 personas. Me sentí abrumada. ¿Y yo qué voy a decir ahí?, pregunté a Jimena. Ella me miró con una sonrisa tierna. Lo que siempre dices, abuela, la verdad. Preparé un pequeño discurso con ayuda de Emilio y Camila. Lo escribí yo misma, palabra por palabra. Tardé 2 semanas en terminarlo. Lo practiqué frente al espejo, frente al fogón, frente a las plantas del patio. Llegó el día. Me puse mi vestido blanco con bordados rojos, el que usé en la boda de mi nieto menor. Me recogí el cabello, me puse los aretes que eran de mi madre, y llevé el cuaderno donde escribí mi primera frase. Cuando entré al auditorio, sentí una oleada de emociones. Estaba lleno. Mujeres, hombres, niños, maestras, autoridades. Algunas de mis alumnas estaban sentadas en la primera fila, con los ojos brillantes. Jimena me hacía señas desde lejos, como si soplara ánimo con las manos. Llamaron mi nombre. Subí al estrado despacio,
con el corazón latiendo en la garganta, y hablé. Buenas tardes. Mi nombre es Rosenda Aguilar. Tengo 85 años, y esta es mi historia. Silencio total. Y yo seguí. Crecí en un tiempo donde se pensaba que las mujeres solo servían para cocinar, lavar, criar. Me dijeron que aprender a leer era perder el tiempo, que el saber no era para mí. Me lo creí. Durante décadas viví con ese vacío, hasta que una niña, mi nieta, me enseñó lo que el mundo me había negado. Desde entonces, no he dejado de aprender, pero tampoco de enseñar, porque cada mujer que se anima a escribir su nombre es una semilla de cambio, y yo quiero seguir sembrando. Terminé con una cita que copié de uno de los libros que Camila me prestó. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Hubo un aplauso largo, sincero, de pie. Me entregaron un diploma con letras doradas. Lo recibí con lágrimas en los ojos. Pero lo que realmente me conmovió fue lo que vino después. Una niña se acercó. Tendría unos 7 años. Llevaba el uniforme escolar y una mochila desgastada. Señora Rosenda, yo también quiero enseñar cuando sea grande, como usted. Me abrazó. Y ahí, en ese momento simple, entendí que esa era mi verdadera medalla. No el diploma, no las fotos, ese deseo en otra generación, esa chispa que pasa de corazón en corazón. Después del acto, una de las funcionarias me ofreció nombrar nuestra red comunitaria como programa oficial del municipio. Nos ofrecían materiales, un espacio más grande, talleres. Yo no entendía mucho de trámites, pero Camila sí, y me miró como quien recibe una promesa cumplida. Esa noche, me senté en la cocina con mi taza de café de olla. Afuera, las luciérnagas bailaban en la oscuridad. Jimena dormía en el cuarto, y Emilio repasaba sus ejercicios en voz baja. Abrí mi cuaderno y escribí. Hoy hablé delante de muchas personas. Conté mi historia, que ya no es solo mía. Las palabras que me negaron, ahora florecen en otras manos. Las puertas que me cerraron, hoy están abiertas para muchas. Nunca pensé que llegaría hasta aquí. Pero aquí estoy, escribiendo, existiendo, viviendo. Y firmé, como cada vez, Rosenda Aguilar. Dicen que al final de la vida uno solo recuerda lo que le hizo sentir. No los objetos, no los premios, no las monedas, sino los momentos. Las risas, los abrazos, las palabras que nos salvaron. Y si eso es verdad, entonces puedo decir con el corazón tranquilo, yo viví. No fui doctora, ni abogada, ni escritora famosa, pero aprendí a leer a los 82 años. Escribí mi nombre a los 83. Fundé una red de mujeres valientes a los 84. Y hablé en un auditorio lleno a los 85. Hoy, mientras escribo esto, mis manos tiemblan más que antes. Mis pasos son más lentos. Pero mi alma nunca ha estado tan despierta. A veces me siento en la puerta de mi casa, con mi cuaderno sobre las piernas y un lápiz entre los dedos. Veo pasar a los niños con sus mochilas, y me emociono al pensar que ellos no tendrán que esperar 80 años para descubrir su voz. Que tal vez, gracias a nosotras, podrán leer sin miedo, escribir sin culpa, soñar sin permiso. Jimena viene a visitarme cada tarde. Ya está en la universidad, estudiando para ser maestra. Cuando la veo caminar con sus libros apretados contra el pecho, recuerdo a la niña que me enseñó las vocales con lápiz de colores. Y sé que el círculo se cerró con amor. Emilio, mi hermano, se ha convertido en un defensor de la alfabetización. Dice que lo que no pudo decirle a papá en vida, ahora lo escribe en sus talleres. Él también ha perdonado. Él también ha sanado. A veces me preguntan si me arrepiento de algo, si me duele no haber aprendido antes. Claro que duele.
No voy a mentir. Duele pensar en las cartas que nunca supe leer, en los cuentos que no entendí, en los papeles que firmé sin saber. Duele haber creído durante tanto tiempo que yo no merecía saber. Pero más fuerte que ese dolor es esta certeza que me arde hermosa por dentro. Nunca es tarde para volver a empezar. Yo no solo aprendí letras, aprendí a mirarme, a entenderme, a hablarme bonito. Y eso es un tipo de libertad que no se enseña en las escuelas. Se conquista con paciencia, con lágrimas, con valor. Esta historia no es solo mía. Es de mi madre, que murió sin firmar su nombre. Es de mi hija, que aprendió a leer entre recetas y pañales. Es de Jimena, que enseñó sin darse cuenta. Y es de todas ustedes, mujeres que escuchan esto con el corazón apretado porque saben de qué hablo. No importa si tienes 50, 60, 70 o más, si tus manos tiemblan, si tus ojos se cansan, si tu historia tiene más sombras que luces. Siempre hay una página en blanco esperándote. Y en esa página puedes escribir lo que tú quieras. No lo que te dijeron que fueras. No lo que esperaban de ti. Lo que tú eres. Hoy, con los últimos rayos del sol entrando por mi ventana, me despido de este relato, pero no de la vida, porque mientras respire, seguiré enseñando, aunque sea una letra, aunque sea una palabra, aunque sea un susurro. Gracias por escucharme. Gracias por leerme. Gracias por no olvidarnos. Mi nombre es Rosenda Aguilar, tengo 85 años, y finalmente puedo decirlo, con orgullo y con verdad. Yo también sé escribir mi historia.